Hola, en un video anterior a este yo ya te hago la descripción de los tipos de brújula susceptibles de ser utilizadas en situaciones de supervivencia o de exploración en general. En este video voy a pasar a describirte en detalle las brújulas de orientación y las brújulas lensáticas y sus distintas partes, para que puedas después comprender los detalles que daré en vídeos posteriores sobre cómo se utilizan una y otra en general, y puedas hacer la comparación entre sus semejanzas y sus diferencias en base a las partes y sistemas que tienen en general, una y la otra. En general, tanto la brújula de orientación como la brújula lensática constan de lo que se llama el cuerpo, que viene a ser esta cuadrícula en general, que en el caso de la brújula lensática viene a ser lo mismo, ¿no? Todo este contorno viene a ser el cuerpo, tanto de una como de la otra, que viene a contener la parte principal de todas. En ambos casos, ambas tienen lo que se llama el compás, que es el dispositivo que contiene la aguja magnética, que te enseñará dónde se encuentra el norte magnético en general. Ya después, tanto una como la otra empiezan a tener partes que son las que las diferencian. En el caso de las brújulas de orientación, existen diversos tipos de brújula en este sentido. Todas normalmente suelen tener un gran nivel de fiabilidad y precisión. Hay que cuidar mucho este detalle cuando se compran en general. Ahora bien, ¿qué dispositivos debe tener una brújula de orientación para considerarla apta para orientarse de manera profesional? Debe tener, aparte del cuerpo y el compás debidamente calibrado y magnetizado, debe tener estas escalas en el cuerpo en la que se puedan hacer mediciones de distancias con la combinación de un mapa, tanto en el sistema métrico decimal como en los sistemas de mediciones anglosajones, que suelen ser los principales, que en este caso suelen ser hechos bien en centímetros o en pulgadas. Y después existen sistemas de brújulas de orientación que te permiten hacer conversiones entre distintas escalas, ¿no? En este caso, por ejemplo, mira, aquí tengo para hacer mediciones en escala 1.25.000 y 1.20.000 de distancias, o de unos 50.000. Y después para hacer mediciones tanto en pulgadas, suponiendo que tengamos un mapa hecho con medidas anglosajonas, o necesitamos sacar distancias en medidas anglosajonas, o bien en el sistema métrico decimal, que en este caso pues tengo las escalas en centímetros. Que sea fácil de transportar y de llevar. Y normalmente cuando uno está consultando un mapa, es muy útil, en el caso de las brújulas de orientación, que es imprescindible utilizarlas siempre en combinación con un mapa, o de lo contrario su utilidad se reduce bastante. Te viene muy útil que tengan una pequeña lupa como esta, que te permite aumentar un poco los detalles en el mapa y te permite ver cosas con mayor precisión, como por ejemplo las escalas de alturas, ¿no?, que hay en el terreno, los accidentes del terreno como montañas y picos en general. Y ya después tenemos lo que es la brújula lensática, que consta igualmente de un cuerpo general, pero que tiene unos dispositivos adicionales que la diferencian de la brújula de orientación y la hacen un poco más precisa, que son el sistema de inclinómetro, que permite calcular alturas del terreno, que después, utilizando un pequeño cálculo en base al teorema de Pitágoras, te permite hacer un cálculo de distancias a recorrer con mucha mayor precisión que la brújula de orientación, que solo te permite hacer mediciones de distancias lineales, es decir, que no tengan diferencias de alturas en el terreno. Dispone a la vez de sistemas de mira que permiten utilizar la brújula a nivel de campo sin necesidad de la utilización
imprescindible de un mapa o carta para poder orientarte en el terreno. Es decir, es un tipo de brújula que te permite orientarte en el terreno y después tiene una carcasa en el cuerpo que la protege de las afectaciones por el magnetismo de los metales. Dispone nuevamente de un sistema de mira en el que uno tiene que alinear la brújula para encontrar el norte magnético. Tiene un sistema de escala que aquí se puede ver, en el que se puede alinear la brújula con el norte con gran precisión. Y este sistema combinado de miras, que son las que te permiten después alinear la brújula para obtener un nivel de precisión que sin duda alguna viene a ser mayor que el de la brújula de orientación en todos los sentidos. Y después yo recomiendo que tengan un sistema de escalas en el que se pueda hacer mediciones tanto en metros como en pulgadas, o bueno, en este caso también las tengo en centímetros, ¿no? Y que dispongan a la vez de esta anilla, que es la que te permite coger la brújula con los dedos, con el dedo, para poder alinearla correctamente. Ahora, en cuanto a la utilización exacta y precisa para tener el nivel de precisión deseado tanto con una como la otra, esto es algo que es un poco más largo y ya lo explicaré en vídeos posteriores. Y bueno, esto viene a ser todo sobre la descripción de las partes y comparación entre las diversas brújulas, tanto de orientación como lensáticas. Y si te ha gustado el vídeo, pégame un like y suscríbete al canal.